Hola, ¿qué tal? Esto es Tech Cinema y el día de hoy vamos a estar hablando de Oppenheimer, la ganadora al Oscar a Mejor Película. Y pues bueno, siento que este es el mejor momento para poder hacer un video y hablar de esta película en concreto. ¿Por qué? Porque creo que lo más jugoso y lo más importante de esta película no es hablar de lo que pasó en la película en sí, ¿no? Hablar de si están los científicos bien representados, si hubo un gran casting, si esto y el otro, que ojo, vamos a abordar un poquito de estos aspectos técnicos, pero lo que más me interesa es hablar de lo que generó la película en torno a la sociedad, ¿no? En torno a la realidad. Entonces, o más bien lo que la realidad generó en torno a esta película, ¿no? Porque, ojo, esta fue una película, y bueno, sigue siendo una película bastante polémica, que dividió opiniones. Y esto es algo importante y hay que entender el por qué. ¿Por qué esta película generó tanta controversia? ¿Por qué generó tanta molestia por un lado y tanta admiración y fanatismo por el otro? Y es que, ojo, para quienes no lo sepan, yo soy historiador del arte y justamente esta clase de fenómenos son los que más nos gustan porque es nuestra razón de ser de alguna forma, es cómo estudiar las obras de arte, cómo nos pueden decir algo sobre la sociedad de su época. Es decir, es estudiar cómo la sociedad de la época de cierta obra de arte a través del arte, ¿no? Es estudiar las épocas como a través de las obras artísticas. Y obviamente si pensáramos en agarrar Oppenheimer para entender no solo Oppenheimer, sino, por eso digo estas como fases de análisis, una cosa es como decir primero entender lo que pasa en la película primero, dentro de ella, hilarla con referencia al libro, por ejemplo, en el que está basada, o hablar de estas cuestiones y sobre todo a los sucesos históricos o personajes históricos en los que está basada esta película, y posteriormente también poder analizar un poco de qué es lo que nos puede decir esta película de su época, ¿no? En la que fue lanzada, no de la época que representa, ojo, esto es importante, una distinción importante. Y justo en nuestra época, en nuestros tiempos actuales, la recepción de esta película creo que ha sido lo más interesante. Pero bueno, ya me hice muy largo esta partecita del video, así que vamos a empezar primero con los aspectos, digamos, un poquito más técnicos que me han parecido interesantes de esta película. Y pues vamos a hablar de una vez de Oppenheimer. Y bueno, el primer aspecto técnico, o más, digamos, artístico más bien, de la película que me llamó mucho la atención fue precisamente el montaje. Me parece que Oppenheimer es salvada de alguna forma u otra, el guión de Oppenheimer siendo tan revuelto, siendo con dos líneas temporales, bueno, prácticamente como tres líneas temporales distintas que están sucediendo a la vez durante toda la película casi. Entonces se puede volver algo muy confuso. Y me parece que el montaje permite y ayuda a que la película no se sienta tan pesada. Esto fue uno de los Oscars que me pareció merecidamente ganados, porque la verdad creo que es una obra titánica agarrar todo este material y todo este guión medio desperdigado, medio hecho al estilo de Christopher Nolan, pero quizás no en los mejores tiempos de guionismo de Christopher Nolan o de escritura o de orden de la historia. Entonces, pues bueno, un poquito confuso, sobre todo para personas que no sean físicos tal cual o aficionados a la física, que pudieran entender perfectamente toda la historia de Oppenheimer, es decir, que ya vinieran hasta con el libro en el que está basado la película del Prometeo americano, que ya vinieran con el libro leído y que ya supieran más cosas sobre física y de todos los físicos que aparecen en la película y de todas las cosas que se hablan. Tal vez ellos pudieron haberla disfrutado mucho más, pero el resto de las personas, el resto de los mortales que no somos personas expertas en física, pues sí necesitamos una ayuda de una diferente manera, que pudo haber sido con un guión diferente, o bien a través de un montaje que nos permitiera no perder la atención por lo menos, o no quedarnos dormidos en la sala de cine. Y ojo, sé que esto suena un poco feo o un poco mal, pero bueno, hay que darle mérito a una película en la que nadie entendería nada y que dura 3 horas, en la que pues bueno, la gente de plano dice, bueno, por lo menos no me dormí, o por lo menos me mantuve interesado hasta el final. Y esto creo es gracias precisamente al montaje, al ritmo del montaje sobre todo. Montaje / edición, ¿no? Me parece la parte más fundamental de la película, una de las partes más fuertecillas. Y precisamente gracias a eso es que ganó al Oscar. Y es que, ojo, el hecho de que el montaje sea rítmico, que te mantenga atento a la película y cosas así, no es sinónimo de que la gente entienda realmente lo que está pasando, ¿no? Es sinónimo de que, bueno, dices, sabes manejar las tensiones, metes los sonidos, la música, los momentos de
atención, los de silencio, en los momentos adecuados, haces una buena combinación entre las escenas, digamos, más quietas y otras más movidas, entre lo que está pasando durante la construcción de la bomba atómica a lo que está pasando en el juicio, bla, 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 ¿no? Entonces has logrado hacer una combinación que por lo menos mantiene a la gente sacada de pedo, tal vez sin entender lo que está pasando, pero atenta, ¿no? Que sigue el hilo. Entonces eso me parece interesante en un aspecto técnico muy peculiar y aparte uno de los Oscars bien merecidos que tiene esta película. Y bueno, en el resto de aspectos técnicos siento que pues no hay nada que destacar más allá de esta cuestión del montaje, efectos visuales, efectos de sonido, lo que sea. Me parece que todo lo demás está bien, no hay algo rompedor o no hay algo como más destacable. Así que vamos a empezar ahora sí con las cuestiones acerca del discurso, ¿no? De qué es lo que se nos quiere comunicar también con esta película y empezar ya precisamente con las controversias acerca de por qué hubo mucha polarización respecto a este film. Y bueno, y es que nada más empezar la película, no, al menos yo pude darme cuenta de un aspecto muy interesante. Y es que esta película iba a ser contada a través de la perspectiva o de la forma de escribir historia, que bueno, obviamente yo he visto un poquito en la carrera, una forma de escribir historia que Nietzsche ya, el filósofo Nietzsche ya había planteado en sus tiempos gloriosos, ¿no? Y precisamente es el tipo de historia que, digamos, es como el más tradicional, más antiguo, bueno, no antiguo, sino como una forma de escribir historia como más a la manera tradicional, digamos, en un sentido de que nosotros estamos más familiarizados con este tipo de historia que voy a comentar y que precisamente se encarga este tipo de historia que es la historia monumental, ya lo digo de una vez. Ahorita abordamos bien qué significa la historia monumental y la comparamos con los otros dos tipos de historia, que son solo tres, digamos, en los que se basa más que nada Nietzsche para hablar sobre la forma de escribir historia, ¿no? Según él. Entonces, justo luego empezó la película y dije, vaya, estamos ahí ante una cita. Y es que la historia monumental está hecha a la medida para, digamos, sobre todo ayudar a los regímenes, ¿no? A los países, a los gobiernos, digamos, a generar héroes. De alguna forma, no eres tipo Marvel, bueno, que también puede ser en realidad, pero es para generar héroes, figuras que sean las que históricamente podamos ver y decir y señalar con el dedo de ese fue el héroe de la nación. Y nosotros como mexicanos obviamente tenemos muchos héroes de la nación y por eso digo que es como la más tradicional en el sentido de que nosotros estamos más acostumbrados a ellos desde la primaria, ¿no? Entonces es una forma de contar la historia en la que solo personajes aislados, digamos, en el decurso de la historia son los que generan los grandes cambios de la humanidad, son los que generan los grandes procesos, ¿no? O progresos, ¿no? Casi prácticamente ellos solos. Lo que importa a la hora de escribir la historia de esta forma es precisamente apuntalar y poder señalar con el dedito de este es el personaje importante. Los demás son totalmente secundarios o ni se mencionan, ¿no? Como, pues bueno, creo que en el programa de estudios que a mí me tocó, que soy del 96, pues todavía fue el programa de estudio de estos libros con pinturas muy bonitas, por cierto, en las portadas, en las que obviamente se hacía alusión a los grandes héroes de la patria, pero al pueblo y a toda la gente que los acompañaba como que desdibujados, ¿no? Los revolucionarios, todos estos procesos de sí existían todos los campesinos que ayudaron ahí, así más o menos, y ya, ¿no? Pero los importantes siempre fueron ellos, ¿no? De alguna forma u otra siempre se manejó ese discurso, digamos ya de un sesgo un poquito más político. Y bueno, aunque en esta película el sesgo político está más orientado, lo vamos a poder entender en otras partes, en esta parte de la historia monumental justamente se nos va a plantear Oppenheimer no solo a través de esta primera frase, sino a lo largo de toda la película de un montón de diálogos que tiene Oppenheimer con sus amigos, allegados, parejas sentimentales, todos en algún momento le dicen es que tú eres el iluminado, es que esta es la responsabilidad de ser el iluminado, esta es la responsabilidad de ser el que sabe las cosas, ¿no? Es decir, todo el tiempo se está recalcando la figura de Oppenheimer como solo yo soy el chingón, ¿no? Aunque claro, hay algunas cuestiones que son representadas de manera más fidedigna, digamos, en que Oppenheimer era muy malo haciendo como los experimentos, las pruebas y cosas así, y obviamente había otros científicos que sí se ponían a hacer bien los numeritos, las cuentas, las pruebas, y bueno, obviamente en la película también se ve que es gracias a ellos que hay ciertos resultados. No es que se desdibujen por completo, reitero, pero definitivamente el peso recae sobre un personaje de una manera salvajemente contrastada, ¿no?
Entonces, justo así se nos plantea esta historia. ¿Y por qué digo que esto rompe un poco? Porque realmente es una forma de escribir de historia de la que ya estamos un poquito cansados, creo, como sociedad, o al menos yo como historiador, ya también es como que dices, es que eso ya fue. Eso ya pasó, ¿no? Hay muchas formas diferentes ahora de contar la historia o de contar historias también a través de la pantalla. Y dije, bueno, pues pudo haber sido también a través de la historia anticuaria. Que, ojo, la historia anticuaria lo pienso yo que podría ser más como tal vez una película de estilo documental. ¿Por qué? Porque la historia anticuaria, justo nos decía Nietzsche, que es algo así como el anticuario, tal cual como se escucha. Y es como de almacenar información, clasificar, es decir, resguardar mucha información, clasificarla, sí, estudiarla, entenderla y componer como digamos la línea temporal de las cuestiones, pero no más, ¿no? Hasta ahí digamos nos podemos quedar porque justo es donde surge la siguiente tipo de historia, ¿no? Que es la historia crítica, que es la que agarra como todo lo anterior, lo desmenuza, no lo destroza en una manera de romper y quebrar y echar para la basura, sino que agarra por piezas las cosas para analizarlas y componer algo nuevo, es decir, como una especie de reescritura de la historia. Y ojo, con esto de la reescritura de la historia, no me quiero referir a que era responsabilidad de Christopher Nolan reescribir la historia, pero es que bueno, a través del cine ya se ha reconstruido la historia, incluso se ha ficcionalizado varios episodios históricos sobre la Segunda Guerra Mundial, ojo, sin irnos a otro tipo de películas, en las que se han hecho este tipo de reconstrucciones, reescrituras o reficcionalizar algún suceso histórico real, ¿no? Ya hablemos de Bastardos sin Gloria, Jojo Rabbit, etcétera, 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 ¿no? Incluso El niño de pijamas de rayas, que, ojo, pues no fue una historia, hasta donde yo entiendo, real, o sea, basada en hechos reales en el sentido de que estos dos niños se hayan encontrado, pero, digamos, esa ficcionalidad nos permite hablar de la realidad. Y, ojo, esto no quiere decir que, digamos, de alguna forma la historia crítica tenga que ser una reescritura en este sentido ficcional, tampoco. Pero bueno, espero estarme dando a entender en el sentido de que hay formas novedosas hoy en día, tanto a nivel de lo creativo, de cine, de un poquito de la ficcionalidad y del lado de lo histórico, incluso de lo más apegado a lo que tiene que ser generar conocimiento, que ya otro tipo de preceptos o tipo de visiones ya un poquito pasadas, ya antiguas, ya un poquito añejas para nuestra sociedad actual. Y al menos para mí rompió muchísimo que fuera una película más en la que el protagonista obviamente va a ser vanagloriado, ¿no? En este caso Oppenheimer iba a ser vanagloriado, ensalzado en este sentido, y creo que ha logrado muy bien su objetivo porque vamos, o sea, para que Javi Santolaya sea la mejor película que haya visto en su vida y hable de ella como si fuera un niño chiquito, que ojo, está muy bien que a él le haya encantado la película, pero quiere decir que cumplió su función a través de la construcción de un mensaje de este tipo, ¿no? Que es generar admiración, generar esta monumentalidad y este estatus de héroe. Incluso el mismo Javi Santolaya dijo, es como ver a los científicos ahora en la pantalla grande, es como ver a mis superhéroes antes, ¿no? Que así de por sí ya la ciencia se ha escrito siempre de esta manera, digamos en una manera histórica, sobre historia de la ciencia de manera estricta, se ha escrito un poco de esta manera, sin tanto hacer críticas sobre los avances científicos y la forma tal vez en la que se dieron, y ojo, esto vamos a apuntar ahorita. Entonces me parece fundamental que justo haya esta reacción por parte de científicos muy, muy consagrados ya en nuestra actualidad, que justo la percibieron y la cogieron de esta forma, de la forma monumental, de la forma del héroe. Entonces me parece interesante, y los otros que estamos como externos o que yo como historiador o alguna especie de historiador, yo lo veo y digo, ok, está bien contar la manera monumental, como siempre, wow, gracias, ¿no? Pues me parece que no destaca mucho en este sentido, aunque ojo, entiendo. Christopher Nolan no quiso, o tal vez no tiene este tipo de ideología, y está bien, no es su responsabilidad haberlo hecho diferente, pero ojo, esto nos habla mucho de que es una película que desde su construcción y de su concepción va orientada hacia generar como cosas que ya no están tan en boga en nuestra sociedad actual, ¿no? Que siento que ahorita son tiempos que están cambiando y también la forma de contar historias está cambiando, y justo esta película viene a plantearnos una forma de escribir este personaje o de presentar este personaje en la pantalla muy tradicional.
Y bueno, ahora sí toca hablar de un aspecto que este sí es completamente negativo. Aquí sí no hay forma de salvar esta parte de lo que se ha presentado en la película de Oppenheimer, y es efectivamente, ya muchos se lo estarán adivinando, la muy pero muy pobre forma de representar a las mujeres científicas o a las mujeres en esta película de Oppenheimer. Y es que pues ni siquiera para irnos muy lejos ni con personajes secundarios, aquí vamos a estar hablando, bueno, de secundarios o terciarios más bien, vamos a estar hablando precisamente de sus dos intereses románticos, ¿no? Tanto su primera pareja sentimental como su esposa finalmente de Oppenheimer, que las dos, ojo, en sus tiempos, para quienes no lo sepan, también fueron mujeres dentro de sus respectivas disciplinas, que era la psicología y la otra creo que era la química. Ay, ya no me acuerdo cuál era la de la esposa, pero bueno, dentro de sus respectivas disciplinas ellas fueron pioneras. Para empezar, fueron de las primeras mujeres en poder estudiar estas carreras universitarias, o sea, son parteaguas, son mujeres muy inteligentes, o fueron, bueno, más bien, fueron mujeres muy inteligentes y muy destacables dentro de su época, dentro de las grandes limitantes que también había dentro de su época, de los grandes sesgos y sobre todo en el mundo de la ciencia, ¿no? Que pues, todos sabemos que hasta el día de hoy sigue siendo el mundo de la ciencia un nicho todavía bastante machista. Ahora imagínense en aquellos entonces, ¿no? Entonces son parteaguas y eran mujeres muy importantes dentro de su época. ¿Y cómo son representadas acá? Bueno, una solo como el puro y burdo elemento sexual de la película, y la otra, la esposa, solo como una esposa histérica. Eso es todo. Eso es lo que nos pudo regalar respecto a la representación y el estudio de estas dos mujeres científicas, de estas dos mujeres de ciencia. Es lo mejor que nos pudo ofrecer Christopher Nolan. Es en serio una representación tan burda y tan poco respetuosa respecto a estas dos mujeres. Me parece muy malo la forma en la que lo ha hecho. Claro, me vas a decir, en el caso de la esposa, bueno, la reivindica un poco al final durante el juicio, donde ella se pone las pilas y empieza a apoyar más a Oppenheimer y a echarle pilas, ¿no? Y a echarle coco a la parte del juicio. Sí, pero ojo, es que si leemos un poquito bien la historia de Oppenheimer y estas cuestiones, nos daremos cuenta de que ella fue un punto nodal. Durante todo el proceso de Oppenheimer también le ayudaba a reflexionar, a pensar, a decir, oye, ¿esto qué? ¿Y esta cosa qué? ¿No? O sea, dentro de todo lo que ella podía tener acceso a cierta información, ¿no? Dentro de lo que cabía. O sea, ella fue importante, así como fue al final en el juicio, durante toda la vida de Oppenheimer. Entonces, ¿por qué nada más al final se le representa así y durante toda la película se le representa como una mujer nada más histérica que ya está cansada de cuidar a los niños, cuando en la misma película se nos presenta que obviamente pues está así decepcionada también de todas estas cuestiones, porque Oppenheimer se le hizo fácil abandonar a sus hijos, o sea, renunciar a su paternidad? Escena que ocurre dentro de la película, y dirás, es que y la gente me dirá, es que si así fue, pues así debe de ser representado. Claro, no tengo excusas. Si así fue y hay constancia de esas pláticas y de esos momentos, y si hay constancia de todas estas cosas, así debería de haberse sido representado, pues está bien. Es un deber, o simplemente pudiste también haberlo excluido. ¿Por qué? Porque precisamente, y ahorita vamos a hablar del primer interés romántico de Oppenheimer, pero precisamente en estos tiempos, en estos nuevos tiempos en los que puedes generar un mensaje diferente precisamente para el mundo, para una pequeña reconstrucción o una reconstrucción un poquito más crítica sobre las mujeres científicas, o sobre su importancia, o sobre su influencia en Oppenheimer, que definitivamente también debieron haberla tenido. Así leemos bien la historia, yo creo que sí, ahí están. Pero más allá de eso, simplemente si tuvieron influencia o no, más allá de eso, simplemente representarlas de una manera respetuosa, ¿no? Siento que ese es el punto nodal, sobre todo con el primer interés romántico de Oppenheimer. Pues todos sabrán de la escena de la que estoy hablando, ¿no? En el juicio, en la que sale esta escena, pues obviamente totalmente fuera de tono, fuera de lugar, totalmente sexual. Y aunque también Santolaya defiende esta escena, que la verdad pues no hay como un argumento desde mi punto de vista, desde digamos un poquito lo moral, no sé, que justifique realmente esta escena, porque desde mi punto de vista está planteada más allá, como desde la perspectiva o la conciencia nos la quieren plantear así, como desde la perspectiva y la conciencia de quien ve esta escena de sexo durante el juicio es la esposa de Oppenheimer, ¿no? Porque es justo en esa escena en la que ella se da cuenta de que él seguía teniendo cosas con su primera pareja cuando él ya estaba casado con ella, ¿no? Entonces nos pone ahí
este es un poco el delirio de la esposa, porque aparte la cámara está emplazada desde la esquina en la que estaba la esposa. O sea, esto es cinematografía básica. O sea, definitivamente lo estamos viendo desde el point of view de la esposa, ¿no? Entonces aquí, por más que Santolaya nos quiere decir que era el momento en el que, según el libro y estas cosas, y que en ese momento percibieron a Oppenheimer como en debilidad o cosas por el estilo, y por eso se justifica la escena de sexo, pues no, obviamente no. Obviamente era una escena construida a partir, digamos, de pues el rencor o pues el baldazo de agua fría que le ha de haber caído a la mujer en ese momento, de imaginarse a su esposo otra vez con esa mujer. Ojo, que dices, bueno, entonces funciona la escena, ¿no? Pues sí, tal vez funciona en ese sentido, pero ¿para qué? ¿No? O sea, realmente era necesario en esta parte del juicio en el que estamos tan enfocados en otro tipo de cosas, venir a replantear esta cuestión sentimental y hacerlo de esta forma como tan dramática, excesivamente dramática desde mi punto de vista, de tener esa escena de sexo en ese momento específico de la película, nada más para plantearnos el sentimiento de la esposa, del baldazo de agua fría, cuando a la esposa como que pues todo el tiempo la han estado trayendo ahí como un personaje casi hasta terciario durante toda la película, y de repente ahora nos quiere poner dentro de la piel de ella. Es decir, como que esa inconsistencia en la forma de representar a las mujeres científicas o a las mujeres de intereses románticos de Oppenheimer en esta película, es por eso que me parece tan burda e inconsistente. Por un lado, que nada más eso haya sido lo que significó esta mujer en la vida de Oppenheimer, y que, digamos, ese fue como su inspiración tipo musa o cosas por el estilo. Es decir, se le pueden dar varias lecturas que ninguna es como precisamente como positiva. Y dirás, bueno, si funciona la escena y así, pues déjala, ¿no? Sí, está bien, pero igual pudo haberla no hecho y no pasaba nada. Ese es el punto, ¿no? Con la escena, es que pudo haber no estado y todos felices y contentos, o sea, no hubiera pasado nada. Y es que, ojo, hay errores también, los directores también se pueden equivocar, no hay necesidad de defender cada uno de los aspectos de lo que hacen los directores en la pantalla. También hay que ser más críticos y decir, oye, ¿sabes qué? Ahí sí te pasaste, como que está muy sobrada esa escena. Como que no, la neta no, a mí no me gustó, ¿no? Y tal cual, a mí no me gustó nada esa escena, ni la representación de estas dos mujeres en general a lo largo de toda la película. Y ya ni se diga si agarrásemos la opinión de una chica científica, una mujer científica de nuestra actualidad, y que nos dijera que conozca ella la historia de estas dos científicas, y seguramente ella haría un video destruyendo por completo y enojadísima sobre la forma en la que ha sido representada. Porque, ojo, yo ya vi muchas publicaciones en las que ya durante los primeros días del lanzamiento de la película ya se estaba tirándole una crítica y una carrilla tremenda a la película, precisamente por este aspecto. O sea, la sociedad en nuestros tiempos tampoco aceptó la forma en la que se representó de esta manera tan inconsistente y burda, reitero, que creo que son los términos más adecuados, en que se representaron a las mujeres en la película, ¿no? Y entiendo totalmente el enojo, o sea, él lo entendería absolutamente. Y que dices, realmente eso fue lo único que significaron, eso fue todo. Y unas platiquillas ahí medias filosóficas, pero más que nada seguían siendo de engrosamiento y de idealización hacia Oppenheimer, de parte de ellas hacia Oppenheimer. Entonces, pues no sé, me parece algo sobrado, y pues nada, esta es lo que quería externar justamente, y es otra de las razones que generó mucha polémica, y hay que entender, hay que ser razonables. Estamos ante una perspectiva y una representación de Oppenheimer, digamos, un poquito ya más antigua, más viejona en ese sentido, en el que pues él no está cuidando esta parte de decir, bueno, puedo replantearlas de alguna forma distinta a estas dos mujeres súper importantes, tal vez darles su lugar también como lo tuvieron dentro de sus nichos, y que eran mujeres científicas importantes e inteligentes dentro de su época, y por qué no representarlas también ahora, ¿no? Y además de que eso es muy conveniente para los tiempos de nosotros, ¿no? En los que ya la comunidad científica de mujeres, de científicas, de ingenieras, de arquitectas, mujeres y todo eso está en auge hoy en día, ¿no? También Christopher Nolan se ve que se enfocó totalmente en tratar de darle el tono como un poco más de la época, al estilo machista, que tratar de enviar un mensaje a nuestros tiempos, ¿no? A partir de una obra adaptada y con muchos grados de también ficcionalidad, ¿no? Entonces, pudo haberlo hecho, no lo hizo. ¿Era su obligación? Una vez más, pues no era su obligación, pero esto también nos ayuda a entender la reacción que tuvo la gente a que la película pues no encaja en este tipo de filosofías o este tipo de representaciones dentro de su propia época en la que salió, ¿no? Entonces también es algo interesante a decir.
Otro de los aspectos que me pareció a mí también no muy fuerte de la película es su nula crítica. Ya se veía venir respecto a lo que pude explicar al principio, que obviamente iba a estar contada más desde esta perspectiva de lo monumental, de ensalzar la figura de Oppenheimer y estas cuestiones, y por lo mismo pues no esperaba yo, la verdad no, me hubiera sorprendido muchísimo que de verdad hubiera habido una crítica severa hacia la figura del científico respecto a toda esta cuestión de falta de ética y de moral que llega a haber dentro del medio y de cosas por el estilo, o dentro de estas disciplinas o dentro de esta comunidad científica, ¿no? Respecto a su época, obviamente no esperaba yo que hubiera crítica ya desde el principio, mucho antes de saber que la película iba a tomar esta vía, es decir, mucho antes de verla, cuando se anunció y todas estas cosas. Y precisamente pues no esperaba que esta película fuera crítica, ¿no? Y pues dicho y hecho, está bien. Pero ya de que se hayan omitido tal cual cualquier tipo de escena, fotografía, alusión o cuestión más dura respecto a lo que sucedió al efecto de las bombas en Hiroshima y Nagasaki, respecto a todo ese tremendo evento, que obviamente dices, bueno, la bomba atómica, y dices, bueno, va a haber una parte nodal en la que se va a hablar sobre lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, de sus consecuencias, de sus secuelas, de cómo va a poder percibirlo Oppenheimer, de cómo lo vio, ¿no? De cuál fue su reacción a la hora de ver esto. Pues nada. Absolutamente nada. Hay una escenita nada más en las que según les presentan fotos de cómo fue la destrucción de estas dos ciudades y ya nada más Oppenheimer está viendo la pantalla y todo así como de chale, la cagamos, ¿no? Y ya, eso fue todo respecto a esta cuestión. ¿Y por qué debió haber habido un poco más de representación, un poco más de crítica respecto a lo sucedido, ya sea, que si quieres, de una manera poética, a través de un poema, a través de algo que dijera, más allá de la frasecita de soy el destructor de mundos, más allá de eso, ¿qué se pudo haber hecho para hacer una crítica o haber representado algo un poquito más hacia una especie de conciliación también, ¿no? Porque obviamente yo tampoco esperaba esta parte de la película que fuera para empezar una crítica y mucho menos que fuera un medio de conciliación, ¿no? Entre pues lo ocurrido entre Estados Unidos y Japón, ¿no? Entre el golpe que recibió duramente Japón y que hasta la fecha eso sigue siendo a todas letras un crimen de guerra lo que hizo Estados Unidos. Y de una forma u otra se parece mucho en términos generales, que no puedo decir esta palabra aquí, pero pues es lo que hicieron los alemanes. Entonces, es precisamente eso, ¿no? A todas letras es y siempre será así. La humanidad siempre lo va a recordar así. ¿Y por qué? Si en nuestras fechas actuales, en nuestra actualidad, ya lo reconocemos de esta manera, ¿por qué en la película no se trata de hacer un poquito de reflexión respecto a esto, ¿no? De la peligrosidad del asunto, ¿no? Hasta el final de la película, con esta plática con Albert Einstein y que sucede todo esto y dicen, bueno, lo que yo acabo de generar va a ser una reacción de cadena de armas y armas y armas nucleares y cosas así, cosa que, bueno, hasta la fecha pues no ha ocurrido como tal. Sí, muchas de las potencias empezaron a hacer sus armas nucleares, pero ahorita no andan volando armas nucleares por todos lados, ¿no? Afortunadamente. Pero justamente ese es el planteamiento, ¿no? Pero no hay crítica. No hay crítica respecto a esto, no hay una crítica política. Un poquito cuando Oppenheimer va a visitar al presidente y el presidente le dice, no, pues nosotros ya lo hicimos, nosotros nos hacemos responsables y cargo, tú ya vete a sentar, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Hay un poquito, ¿no? De representar al presidente como un patán de lo peor, ¿no? Y dices, bueno, pues o sea, obviamente un presidente que permitiera un movimiento de este tipo pues tenía que serlo, pero es decir, por parte de la comunidad científica, por parte de reivindicar un poquito la comunidad científica, la figura del científico, todas estas cuestiones, no hubo tampoco nada de nada. Entonces sí me parece muy triste porque he visto películas como Battleship o Batalla Naval, sí, esta película donde van a pelear con monstruos ahí en el medio del mar, en la que hay más conciliación política, hay más conciliación o reconciliación con pues los compatriotas japoneses, entre americanos y compatriotas japoneses, en medio del mar por la batalla, ¿no? Sí, se unen contra un enemigo común y bla, bla, bla. Dice que tal vez esa sea la única forma en que se pudieran unir estas dos naciones, ¿no? Pero al final termina habiendo una especie de conciliación o reconciliación entre las naciones a través de una pendeja película, sí. Pero incluso esas escenas me parecieron más interesantes porque al final el capitán japonés del otro barco termina comandando a unos barcos estadounidenses también durante la batalla. Entonces es algo interesante como hay esa especie de reivindicación también en las otras películas que les mencionaba, que hay este tipo de cuestiones que
que nos hacen entender un poquito más lo que fue el decurso histórico y darle un alivio, como lo fue Bastardos sin Gloria, ¿no? Darle un alivio a un episodio tan traumático, ¿no? De la sociedad, como fue esta cuestión de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y a través de Bastardos sin Gloria es como de, bueno, vamos a cambiar por completo la historia. Y sí, no estoy diciendo que, una vez más, no estoy diciendo que Christopher Nolan tenía que recambiar toda la historia, no, pero pudo haber metido un poquito de su cucharita para decir, oye, ya al final de la película, este diálogo, ya al final de todo esto, ¿qué licencias me puedo tomar? Decidió tomarse licencias para presentarnos un montón de imágenes de bombas atómicas explotando por el mundo y quemando todo, a decirnos, tan siquiera ahí agarra tantito para decir algún planteamiento ético, moral, algo que nos ayude a ver un poco de claridad sobre algo en los tiempos, ¿no? Pues no, obviamente no. Es notorio que Christopher Nolan pues no tenía esa intención o tal vez ni siquiera tiene la capacidad, ¿no? De tener ese planteamiento crítico, esa visión crítica, ¿no? Porque ya su otra película sobre guerra, muy bien hecha a nivel técnico, muy bien hecha a nivel estético y muy bien hecha a nivel de todo eso, que fue Dunkerque, me pareció excelente, pero fue igual una forma de romantizar la guerra a todas luces, ¿no? Y aquí, aunque no fue tanto, bueno, sí fue también romantizar la bomba atómica, sobre todo escenas como en la que hacen la primera prueba de la bomba atómica y todos se ponen a celebrar. Primero apostaron, primero sale esta escena de que apostaron cosas, a que no quemaban la atmósfera, a que no pasaba esto, a que pasaba aquello, a que explotaba o no explotaba. Y ya después de que explota la bomba atómica se ponen a festejar toda esta comunidad de científicos, de según gente más entendida y elevada, se ponen a festejar como si fueran futbolistas, como si hubieran anotado un gol, cuando en realidad lo que se habían creado era una bomba de destrucción masiva, ¿no? Entonces es como o de matanza masiva, o sea, ojo. Entonces me parece que no plantear una cuestión crítica respecto a esto, cuando, reitero, es una adaptación, no es una recreación total del libro y tampoco se trata de un documental. En ese caso pues sí podríamos irnos a cuestiones de ese tipo, pero es decir, aquí donde se podían tomar un poquito más de licencias para poder plantear una cuestión crítica, una visión crítica o una visión por lo menos que nos pudiera compartir un poquito del dolor de lo que se sintió del otro lado del mundo donde explotaron estas bombas, que ya de por sí, pues, si quieren ver La tumba de las luciérnagas, Hiroshima, son películas que por cierto son de anime, y qué bueno que son de anime porque son muy fuertes y respecto a los estragos de las bombas atómicas, ¿no? Entonces, y siguen siendo ficciones, bueno, basadas también en hechos reales, pero siguen teniendo toda esta ficcionalidad que de manera pues poética y de la manera más sensible, pero al mismo tiempo hiper dolorosa, como también debe de ser, tampoco es como ponerle filtros para que el espectador no sienta absolutamente nada. Entonces, pero justo estas películas, a pesar de todo eso, a pesar de ser animadas y a pesar de ser todo esto, logran mandar un mensaje, ¿no? Un mensaje muy fuerte sobre lo que fue realmente el dolor y la catástrofe de las bombas atómicas. Y acá, una película que trata precisamente de la bomba atómica, nada de eso. No vemos nunca los estragos de esto más que en esa pequeña escenita donde les pasan diapositivas y ni siquiera vemos las diapositivas, ni siquiera vemos las imágenes nosotros como espectadores, nada más los científicos así como de... y los científicos así sin reacción alguna, ¿no? Sobre las cuestiones. Entonces es como de wow, genial, ¿no? Teniendo una oportunidad de plantear algo crítico, de decir algo, de levantar la voz o algo por el estilo, no. Christopher Nolan se ciñó mucho al régimen actual en el que está inmerso, al régimen de Hollywood y por lo tanto al régimen pues americano, en el que pues obviamente el mensaje iba a tener que ser a la medida. Si él quería ganar por fin este Oscar, también tenía que hacer una película a la medida, ralita, que no aventara picos ni para arriba, ni para abajo, ni para nada respecto a lo sucedido, ¿no? Casi que ceñirse a representar las cosas de una forma más plana. Más plana que yo, de mi perspectiva, ya muy título personal, yo llamo tibieza en la representación de un personaje como Oppenheimer, que todo el tiempo está como que sí, no, sí soy socialista, no, sí todavía soy como parte de la comunidad judía, cosas por el estilo, bla, 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 soy y no soy durante toda la película, y es como de también, o sea, nos plantea un Oppenheimer tibio, la verdad, y esto no hay forma de hacerlo, ¿no? Entonces también es un personaje del que al final dices, bueno, ¿y finalmente qué? ¿No? O sea, se echa su lagrimita, su lloradita al final, ¿y luego qué?
pues bueno, luego nada, ¿no? O sea, fue todo. O sea, tampoco nos construye un personaje Oppenheimer que también nos pueda dar alguna crítica, un personaje Oppenheimer que también fuera más crítico, o un personaje Oppenheimer en el que hubiera cierta reivindicación también de la pobre figura de este científico ya traspapelada tanto durante su vida como pues sigue siéndolo ahora en esta película, ¿no? En el que pues todo el tiempo quedó como sí o no, sí soy o no soy, sí le entro o no le entro, sí me hago responsable de esto o no me hago responsable, voy a estar en contra o voy a estar a favor, ¿no? Entonces, cosas por el estilo, ¿no? Obviamente, pues Oppenheimer en su tiempo habría quedado loco. Bueno, yo habría quedado loco si fuera él, de tanto desmadre de haber visto todo lo que sucedió, ¿no? Pero justamente es esa parte de la falta de la crítica, de la falta crítico de todo todo este asunto, ¿no? Y es que también esto ya es una reflexión aparte, pero también respecto al mundo de la ciencia, que el mundo de la ciencia le hace falta esta vinculación con lo social. Al mundo de la ciencia, a los científicos les hace falta esta vinculación con lo social, con la ética, con la moral, con toda esta clase de cosas, porque obviamente a lo largo de la historia siempre han surgido todo este tipo de científicos que todo el mundo dice sí. Sus inventos mataron a muchísimas personas, ¿no? Generó muchísimas pérdidas de vidas, pero al mismo tiempo él generó otros inventos que le dieron de comer a muchísimas personas, ¿no? Entonces siempre los divulgadores científicos como Santolaya, como también el güey de Veritasium, que ojo, estos dos güeyes me fascinan, la verdad, son muy buenos divulgadores de la ciencia, pero siguen también bajo este mismo sesgo, ¿no? De justificar la grandeza y la luminosidad de los científicos sin hacer hincapié y sin hacer crítica hacia las decisiones terribles que tomaron, ¿no? Hacia las decisiones, hacia sus afinidades políticas, de ideologías raciales, ideologías de género, lo que tú quieras, que tenían estas personas y que no se les critican nada más porque generaron grandes avances a la ciencia. Entonces nada más por eso se les debe de perdonar todo. Y siempre utilizan este argumento. Sobre todo el chico de Veritasium, que por cierto, si quieren ver Veritasium en español, la neta está chido el canal, fuera de esta parte de este sesgo como ideológico que no tienen muy bien desarrollado estos divulgadores de la ciencia, pero la verdad la forma en la que divulgan la ciencia y explican las cosas de la ciencia sí está chido. Nada más lo dejo como acotación para que tampoco me tiren hate. Los admiro y los sigo también y los veo seguido, pero pues esta parte de hacer un poquito más de crítica respecto a los sucesos históricos, hacia los procesos históricos y hacia las figuras que, reitero, parece que en la ciencia lo único que se encargan es de hacer historia monumental tras historia monumental. El gran científico, la gran figura, intocable, intachable. ¿Por qué? Porque si no lo hubiera hecho él, alguien más lo hubiera hecho, ¿no? Los alemanes lo hubieran hecho. Sí, pero justamente entonces ahí pones en que entonces no había diferencias entre unos y otros, ¿no? Entonces no había diferencias entre los americanos y los alemanes, entonces, ¿no? Porque si no lo hubieran hecho ellos, lo hubieran hecho los otros, ¿no? Entonces ahí es como hasta contraproducente el mensaje, ¿no? No es como que fuiste el héroe, ¿no? Sino te convertiste en el villano que querías destruir o que decías que destruiste, ¿no? Te convertiste en la maldad, ¿no? Y justo no se recalca esta idea durante la película. Obviamente no se recalca esta perspectiva. ¿Por qué? Pues obviamente sería una crítica pues muy, muy fea, aunque a pesar de que es una reflexión muy simple que podemos hacer, ¿no? Que hemos hecho ahorita en este sillón. E imagínate representar eso en pantalla grande en una película de esta naturaleza. Pues obviamente terminas funado por Hollywood, terminas funado por una nación casi, ¿no? Entonces, ese es el riesgo, ¿no? El riesgo que creo que Christopher Nolan no quiso tomar en esta película, y lamentable, porque pues así es la cuestión, ¿no? Quiso hacer un poquito de crítica, ya les digo yo, cuando Oppenheimer va a platicar con el presidente, hay más o menillos, un poquito de crítica también, muy mala, por cierto, y aquí es un aspecto técnico que también no salió nada bien, cuando Oppenheimer va a dar el discurso a la universidad y parece que hay radiación en el ambiente, en su imaginario, y a una mujer se le empieza a deshacer la piel. Esto fue después de, según haber visto las fotografías de lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, que ya les digo yo, si vemos las fotografías de lo fue la bomba atómica y de ver cómo realmente ese cuerpo, que se ve un cuerpo quemado por la radiación, pues para nada se ve como ese papelito todo chafísima que vimos de esta mujer ahí en el público, mientras él daba su discurso y se empezaba a alocar, sintiendo como que de alguna forma también la bomba atómica afectó a los americanos, ¿no? Cuando pues,
nada más ya eran delirios de su mente. Entonces también se nos pone un personaje como débil de mente, ¿no? Oppenheimer. Entonces, en todos los sentidos me parece una representación también de Oppenheimer bastante tibia, una película en que respecto a crítica o planteamiento crítico, reflexión crítica de las cuestiones y de no aprovechar su porcentaje de ficcionalidad que pudo haber tenido, de no aprovechar para no reescribir la historia, sino replantear la reflexión sobre la historia, y la desaprovechó totalmente, ¿no? El que haya desaprovechado esta reflexionalidad sobre la historia o esta manera de recriticar los sucesos históricos también a partir de lo que, reitero, es solo una adaptación. Había las posibilidades y las hubo obviamente porque las hizo, es evidente en la película que ahí está cargada de ficcionalidades y de cosas pues que pues no tenemos la certeza de que ocurrieron así, pero obviamente pues es ponerle de tu cosecha, ¿no? Como director, y que pues obviamente Oppenheimer pues no lo iba a hacer. Ojo, una vez más digo, esto es como a sabiendas de que Christopher Nolan no tenía la obligación de hacerlo así. Ojo, pues no, es su película. Reitero, creo que la razón por la que esta película no fue bien recibida en nuestros tiempos es precisamente por todas estas cuestiones de las que acabo de platicar, ¿no? De una película en la que en estos tiempos de guerra, porque hay que admitirlo, en estos tiempos, bueno, que yo soy de México obviamente, pero es decir, el mundo está en guerra, lo que está pasando en todas partes del mundo que ya sabemos cuáles son. Entonces, estamos en guerra, ¿no? Estamos así y todo esto, todo este discurso de toda esta película, de lo que pudo haber aportado en cuanto a crítica respecto a la guerra, a las armas, a la destrucción, a la sensibilización de las nuevas generaciones, pues no hubo nada de eso, ¿no? Nada más fue una película hecha por alguien que quiso hacerla para sí mismo prácticamente, casi, sin pensar a futuro. A mí me deja ese sabor de boca. Desde el principio, pues, no tenía fe, no esperaba nada de ella. Y, pues bueno, afortunadamente por eso no ha logrado decepcionarme tanto como hubiera decepcionado si de verdad hubiera esperado algo de esta película. Y ojo, no es un ataque a todo el trabajo de Christopher Nolan. También quiero reiterar eso, ¿no? Quiero reiterar esto. No es un ataque a la figura de Christopher Nolan en toda su trayectoria. Claro, para mí su mejor película es la primera, la de Memento, o sea, Interestelar. Me parece que fue su punto álgido, que tal vez si Christopher Nolan se hubiera seguido quedando en la ficción hubiera estado mejor ahí, ¿no? En la 100% ciencia ficción o la ficcionalidad de los sueños, la ciencia ficción y todo esto, creo que es ahí donde debería regresar Christopher Nolan si quiere retomar, yo creo que su verdadero estilo y su verdadero, donde realmente él siento que se siente cómodo en realidad, ¿no? Y más allá de estos encargos que parecen más políticos que otra cosa, ¿no? Entonces, pues nada. Esta es mi perspectiva. Yo sé que va a generar muchísimas polémicas, pero por favor, desde el ámbito del respeto, por favor, no pongan aquí sus comentarios de odio. Los voy a borrar de todas formas. Aquí siempre he borrado todos los comentarios de odio, todos los comentarios que se han generado aquí en el canal. Por eso no van a ver ninguno en ningún video. Pues obviamente yo tengo el control de mi canal, así que pues ni siquiera pierdan el tiempo. Si nada más son puros comentarios de odio, ¿no? Porque aquí sí he puesto y he dejado, y ahí están los comentarios de todas las personas que han dicho sus argumentos respecto a las películas. De a mí me pareció esto, lo otro, no estoy de acuerdo contigo por esto y esto, ¿no? Eso sí se queda. Lo demás, a la chingada, la neta. Esto ha sido todo por mi parte. Pues nada, nos vemos en el próximo videito. Chao, chao.